Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en el versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Comenzamos con un nuevo encuentro que Jesús tiene con los fariseos. Recordemos que en este capítulo 22, lo que hemos visto, aparte de la parábola de la fiesta de las bodas, es ese encuentro de Jesús con los fariseos cuando ellos se unieron con los herodianos. Luego vimos el encuentro de Jesús con los saduceos y ahora nuevamente son los fariseos los que se acercan a Jesús. Dios mediante, en los próximos días iremos viendo, desglosando con qué intenciones se acercaron al Señor. Pero hoy nos vamos a centrar en este acontecimiento que dice que Jesús había hecho callar a los saduceos. Este verbo callar significa literalmente poner un bozal. Un bozal, como todos bien sabemos, es un objeto que se coloca en el hocico de un animal, generalmente los perros, ¿verdad?, con la finalidad de impedirles que abran la boca, ya sea para morder, para ladrar o incluso para comer. El perro puede esforzarse todo lo que quiera, que si tiene puesto un bozal, no puede abrir la boca. Y lo que nos está diciendo este versículo es que los saduceos, una vez que escucharon la respuesta que Jesús les dio, ellos tuvieron que guardar silencio como si tuvieran un bozal puesto. Es decir, que por más que ellos quisieran refutar la respuesta de Jesús, eso era imposible. Porque cuando la palabra de Dios es la que habla, siempre nos dejará sin respuesta. Podemos esforzarnos todo lo que queramos en buscar algún argumento, en buscar alguna excusa o incluso alguna justificación. Pero si somos honestos, todos sabemos que delante de la palabra del Señor tenemos que guardar silencio. Cuando Mateo dice que Jesús hizo callar a los saduceos, no solo nos está mostrando como una victoria intelectual en una conversación religiosa, sino que además también es una victoria en lo espiritual. Recuerda que los saduceos eran hombres muy cultos. Ellos eran instruidos en la palabra, religiosos y sobre todo era gente muy influyente en la sociedad. Pero cuando aquellas palabras salieron de la boca de Jesús, ellos tuvieron que guardar silencio, porque no hay ninguna sabiduría humana que se pueda resistir a la sabiduría de Dios. Mira, déjame te cuento algo. Mi suegra siempre pone un ejemplo de cómo hace algunos años tuvo la oportunidad de reunirse con un grupo de personas donde todas aquellas personas eran maestros, abogados, médicos. Ella era la única en esa reunión que no tenía ninguna carrera universitaria. Pero de repente, ella comenzó a hablar de la palabra de Dios. Y todas esas personas, nadie de la que allí estaban, esas personas pudieron refutar en absoluto nada de lo que mi suegra decía. Porque vuelvo y repito, cuando la palabra de Dios es la que habla, todo el mundo tiene que guardar silencio. La palabra de Dios tiene tanto poder que basta una sola frase para desarmar siglos de argumento. Me fascina ese versículo que Pablo le escribe a los romanos, allí en el capítulo 3, en el versículo 19, cuando dijo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, delante del Señor no hay argumentos que se puedan levantar para contradecir lo que Él dice. Fíjate si la palabra de Dios tiene poder, que en una ocasión, dice el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 35 en adelante, que iban los discípulos en unas barcas en alta mar y de repente se levantó una gran tempestad de viento que era tan fuerte que incluso las barcas empezaban a hundirse. Y en medio de esa tempestad, Jesús se levanta y dice en el versículo 39 que le dijo al mar, calla y enmudece. Y esta palabra enmudece es la misma que Mateo usa en este versículo de hoy, de esta mañana, cuando dice que los saduceos se tuvieron que callar. Aquel mar embravecido, dice Marcos capítulo 4, versículo 39, se tuvo que hacer grande bonanza.
Aún la naturaleza tuvo que guardar silencio ante la palabra de Dios. A mí me causa, te lo digo de verdad, me causa mucha risa cuando veo gente que quiere discutir con Dios, que vienen con argumentos ridículos para intentar despreciar la palabra de Dios. Y digo que me causa risa porque nunca se encontrará un solo argumento que pueda contradecir nada de lo que la Biblia nos diga. Hay un escritor muy bueno, muy conocido, cristiano, se llama Josh McDowell, que dice que en su tesis universitaria escogió el tema de refutar el cristianismo. Fíjate tú. Este hombre estaba cansado ya de escuchar a los cristianos de su universidad, dice él, y se propuso dejarles en ridículo. Así que, yéndose a la biblioteca de la universidad, tomó una Biblia, tomó unos cuantos libros que hablaban de Dios y se encerró en su habitación para buscar argumentos para refutar la palabra de Dios. Como te podrás imaginar, solo faltaron unos pocos días para que este hombre, a solas en su habitación, cayera de rodillas reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Tú puedes intentar analizar la palabra de Dios, puedes discutirla, debatirla o incluso tratar de desprestigiarla. Pero créeme que tarde o temprano vas a terminar rendido ante su autoridad. La palabra de Dios no es una idea, no es una filosofía. La Biblia no es un cuento donde se nos narra una historia. Mira, ni siquiera es un libro religioso. La palabra de Dios es la misma voz del Dios viviente. Es un libro que, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, está vivo. La palabra de Dios está viva. Aquí no se trata de que te pueda gustar o no. Aquí no se trata de que sea interesante. Es más, esto no se trata de que la palabra de Dios contenga unos principios profundos, sino que la palabra de Dios está viva. Por eso cuando es la palabra la que habla, la boca del hombre se tiene que cerrar. La Biblia dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 2 y en el versículo 13, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado en su santa morada. Ahora bien, la finalidad de Jesús no era simplemente dejar a los saduceos callados, dejarlos sin argumentos. La finalidad de Jesús siempre es la misma, que es la de que puedan creer en Él como el único camino que lleva al Padre. Por eso te invito a que si tú eres de una de esas personas que constantemente está poniendo en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios, que te puedas rendir de una vez por todas. Que te rindas ante este mensaje, que no solo está vivo, sino que, como dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16, esto se trata del poder de Dios que trae salvación a tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tu palabra sigue hablando a día de hoy. No hay manera de hacerla callar. Países enteros, naciones, imperios han intentado acabar con tu palabra. Pero que se seque toda la hierba, que desaparezca todo este universo, pero que tu palabra siempre va a seguir permaneciendo. Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso, tú eres perfecto, tú eres poderoso, Señor. Y cuando tú hablas, todos nos tenemos que callar. Gracias, Señor, porque sigues hablando a día de hoy. Tu palabra sigue estando viva, tu palabra sigue siendo eficaz, es más cortante que cualquier espada. Gracias te damos por este día. Pedimos que tú sigas hablándonos. Pedimos que tu bendición nos pueda alcanzar en este día. Y gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo este mensaje, para seguir hablando del poder de Dios, el mensaje del Evangelio que es el que trae salvación a las personas. Dios te bendiga.